Saludos, saludos amigos, ¿qué tal? Buenas a todos y a todas, como siempre, bienvenidos a nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad, que como siempre tratamos temas trascendentales. Y hoy tenemos una visita exquisita que nos va a hablar de temas específicos, por ejemplo, de lo que es la Corte de Arbitraje y Casación de Conflicto de la Cámara de Comercio de esta ciudad de Santiago. Hay tres invitados muy capacitados, con mucho conocimiento de causa, en los cuales nos van a ilustrar durante todos estos 60 minutos de todos estos tópicos interesantes en el área jurídica, con lo que tiene que ver a lo que es el derecho de arbitraje, señores. Y tenemos aquí que nos acompañan tres distinguidas personas, principalmente empecemos por la dama Delmiras Fernández, quien es la secretaria de este bufete. También nos acompaña Emmanuel Menas, quien es miembro también, y Juan José Arias, quien es el presidente. Señores, tenemos una visita muy exquisita que nos va a tratar sobre todos estos tópicos interesantes con respecto a lo que es el arbitraje, que hay muchas personas que preguntan y se hacen interrogantes con relación a algunos tópicos que se tratan en lo que es los conflictos empresariales. Y aquí vamos a tener un cúmulo de respuestas para todos ustedes para que se puedan ilustrar. Dándole la bienvenida a quien es el presidente Juan José Arias. Muchas gracias. Sí, que inmediatamente nos va a hablar sobre este aspecto de lo que es la Corte de Arbitraje de Santiago, aquí, de la Cámara de Comercio. Y nos va a dar una breve introducción. Adelante. Bueno, gracias por la invitación que nos hicieron a este programa. Nuestra Corte es un organismo creado mediante ley cuya finalidad es la de que sean planteados o que sean resueltos las controversias que sean planteadas ante el mismo y que forma parte de lo que es la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Funciona como tribunal arbitral y de igual forma funciona para también resolver otros mecanismos, como mecanismo de solución de otras controversias que puedan presentarse y resolverse en nuestra institución. Dentro de ellas, la mediación funciona, tenemos amigables componedores y también mediadores. Bueno, muy interesante. Entonces, ¿por qué decían justicia privada en este caso? No se va a ventilarse en un tribunal ordinario normal, como es el caso un tribunal del Palacio de Justicia o así. ¿Por qué justicia privada? Bueno, si nos ponemos a ver, es por todo conocidos que nuestra justicia ordinaria se encuentra congestionada. Si bien es cierto que se han hecho cierto tipo de esfuerzos para agilizar todos los procesos, no es lo mismo que los conflictos puedan dilucidarse en un ambiente que tienda a mantener las relaciones de negocio. Esto es, en un ambiente que sea confidencial, especializado y que permita que las partes puedan mantener sus relaciones de negocio cuando se les presente una controversia. No todas las controversias tienen que terminar mediante la ejecución forzosa de una sentencia o mediante una orden que deba de imponerle a una de las partes una solución del mismo. Pero es necesario este mecanismo para poder solucionar ese tipo de controversias. Delmira Fernández, como usted es la secretaria del Consejo, ¿usted nos puede decir por cuántos miembros están compuestos el Consejo y realmente todo el equipo que lo compone? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. El bufete directivo de la Corte de Arbitraje está establecido por ley que tiene un máximo de 15 miembros. En esos miembros se determina cuáles los cargos que se van a nombrar, que en principio son un presidente, un vicepresidente, un tesorero, un secretario, y esos cargos son elegidos por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Pero tienen que ser todos abogados. No necesariamente para los miembros del bufete directivo tienen que ser abogados. La idea de la Corte de Arbitraje y Resolución Alternativa de Conflictos es que existan profesiones
variadas. Sí. Cuestión de que si se presenta alguna situación que haya que manejar temas económicos, temas administrativos, temas logísticos, pues tengan personas con las capacidades suficientes, que no haya que buscar expertos, sino que ya dentro haya personas que tengan esas especialidades. Queríamos también hacerle una pregunta a Manuel Menas, que también es un distinguido miembro de este consejo. ¿Cuál es el procedimiento que se toma o se coge para dirimir los conflictos? ¿Cómo por lo menos pueden ventilar un conflicto entre la parte privada empresariales que así lo requieren? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bien, antes de proceder a responder su pregunta, yo quiero poner en contexto lo siguiente. Estamos hablando de un sistema mediante el cual usted no tiene que ir a la justicia ordinaria como conocemos, sino que usted puede, como se va a explicar a continuación, proceder a dar competencia a un órgano privado que va a dirimir el conflicto. Eso se logra con la condición de que las partes, principalmente, no es la única, pero que principalmente hayan puesto en un contrato, se haya redactado en un contrato lo que se llama la cláusula arbitral, que es lo que da competencia a la Corte de Resolución de Conflictos. Una vez colocada la cláusula, entonces los conflictos, todos ellos o una parte, porque la cláusula puede ser muy específica en cuanto a eso, puede perfectamente acudir al CRC a resolver sus problemas, sus conflictos. Eso tiene muchas ventajas, como decía el licenciado Juan José Arias. Y quiero mencionarla antes de proceder. Él mencionaba perfectamente la celeridad, los asuntos se resuelven mucho más rápido, hay confidencialidad, hay una ventaja en cuanto al costo, hay una cuestión que tiene que ver con la especialización, puesto que, por ejemplo, si se trata de la construcción de un inmueble y hay un conflicto entre el propietario de la construcción y el ingeniero que tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones técnicas como sería, ¿cómo se llama esto? Cuestiones de diseño, qué mejor que un ingeniero o un arquitecto que sea miembro del tribunal arbitral participe, porque va a conocer mejor que cualquier abogado, cualquier juez, incluso, por muy inteligente que sea, va a conocer mejor esos detalles. Entonces, el procedimiento está establecido, obviamente, en la ley 489-08 y se inicia con una demanda, que como me va a confirmar la licenciada, que es la mayimba en esa materia, se debe hacer primeramente a la contraparte para luego apoderar al CRC para que proceda con todo lo que tiene que ver con la designación de los árbitros, etcétera, etcétera. Mira, ¿quiere hacer más aporte con respecto a lo expresado por su compañero? Sobre el procedimiento de arbitraje, lo principal es que nuestros televidentes puedan entender que es un procedimiento bastante simple, y los abogados también. No es un procedimiento que tú tengas que tener unas cláusulas muy especializadas. Y lo mejor es que están establecidos en el reglamento, porque es importante que distingamos que hay el arbitraje institucional, que es el que lleva las cortes de arbitraje que están establecidas por ley, y los resultados de esos arbitrajes, que se llaman laudos, no tienen que ser ratificados por un tribunal de la justicia ordinaria, son ejecutorios, es decir, inmediatamente se emiten, están en un, vamos a decirlo, en un segundo grado, como si fuera una sentencia, ya son definitivos. Y está el arbitraje ad hoc, que son las partes las que deciden cuál va a ser su procedimiento. En el arbitraje institucional, que es el que tienen las cortes de arbitraje, tú tienes establecido los plazos, que son bastante cortos, un proceso arbitral, el promedio de tiempo que puede durar cuando son muy complejos, son 1 año y medio. Un caso se resuelve generalmente entre 9 meses y 1 año. Y es muy importante eso para las partes que están en un conflicto y necesitan resolver su problema. Como dijo
tanto el licenciado Mena como el licenciado Arias, una característica muy especial es la confidencialidad. Nadie quiere un problema que tengan entre ellos que se esté divulgando en los tribunales de la justicia ordinaria cuando pueden ser conocidos de manera cerrada solamente entre ellos. Y es una obligatoriedad tanto de los árbitros como de los abogados como de la corte y de todo el que esté involucrado no poder difundir ni divulgar ninguna información de que se maneje en ese caso. Entonces, el procedimiento, como dijo el licenciado Mena, simplemente inicia con la introducción de la demanda. Cuando se deposita la demanda, se inicia todo el procedimiento con los plazos establecidos que está en el mismo reglamento. Es importante señalar que el dueño de su proceso son las partes. Las partes determinan de qué manera quieren que lleve su proceso, cuáles son sus plazos. Ellos determinan si hay un plazo preestablecido en el reglamento, pero ellos acuerdan, después que se forma el tribunal arbitral, que quieren que sea un plazo mayor o menor. Eso se acuerda entre las partes con el tribunal arbitral. Es un traje hecho a la medida para las partes. Eso es una ventaja muy importante que tiene el arbitraje. Bueno, Juan José, queremos saber hasta dónde tiene competencia, hasta dónde llega más o menos los arbitrajes de la Corte. Bueno, para explicárselo de una manera más sencilla, puede someterse a arbitraje cualquier caso que pueda ser de libre disposición. Esto es, por ejemplo, las demandas en cobro de pesos, conflictos comerciales, conflictos de construcción, tal como lo mencionaba el licenciado Mena. Ahora, ¿cuáles no pueden someterse? Los que son relativos al orden público. Por ejemplo, el estado de las personas, dentro de ellos pudiera decirse el estado civil de las personas, pudiera decirse los casos de divorcio no pueden ser sometidos a arbitraje, los casos penales no pueden ser sometidos a arbitraje, pero sí algunos de los que son conexos con esto. Por ejemplo, no se podía discutir el hecho del divorcio, pero sí, si se decidiera hacer, pudiera discutirse la partición. No se puede discutir un caso penal, pero sí tal vez las indemnizaciones que pueden ser impuestas a una de las partes o cualquier tipo de aspecto que pueda ser de libre transacción entre las partes. Muy interesante. Señores, estamos aquí en nuestro espacio Abogados, Justicia y Sociedad con tres grandes expertos con respecto a lo que es la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de esta ciudad de Santiago. Vámonos a la primera pausa para luego regresar con otras informaciones y otros temas y otros tópicos importantes con relación a estos temas. Adelante, señor director. Santiago. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638.
Y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia, una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Estamos de regreso en nuestro programa Abogados, Justicia y Sociedad. 3 distinguidos invitados nos acompañan con respecto a temas muy particulares, muy importantes, con respecto a lo que es el arbitraje que se da aquí en la República Dominicana, sobre todo el arbitraje de resolución de conflictos de la Cámara de Comercio de esta ciudad de Santiago. Bueno, ya hemos hablado de unos tópicos, de unos temas interesantes con respecto a lo que es esta situación. Queremos preguntarle al magistrado, en este caso, Juan José, ¿cómo se logra ser miembro de este distinguido grupo o ser escogido para ser árbitro? Bueno, lo primero es que tienen que hacer la solicitud a nuestro centro y que se determine que es una persona que tenga experiencia en la solución de conflictos. No necesariamente tiene que ser abogado, pero sí tiene que haber tenido cierta experiencia en la solución de conflictos y también en ciertas materias especializadas. Tal como había dicho anteriormente, no es necesario que sean abogados. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra lista de árbitros ingenieros, contadores, banqueros, tenemos médicos dentro de la misma para solucionar, porque hay que partir del supuesto de que no es solamente manejar el proceso, sino también manejar las áreas que pueden ser conflictivas en esos casos. Por eso que hacemos referencia que no necesariamente tienen que ser abogados, pero sí tienen que tener experiencia en la solución de este tipo de conflictos. Pero más o menos, ¿cómo se selecciona? ¿Cómo se coge? ¿Se emite la terna o qué procedimiento usan? No, precisamente luego de la solicitud, eso se somete a nuestro bufete directivo. Los mismos se seleccionan y luego pasa a ser aprobado por la Junta Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. ¿No tiene que ser recomendado por una entidad, por lo menos? No necesariamente. Sí se sabe que tiene que contarse con algún aval que demuestre su experiencia. Ok. Sí. Con respecto a las tarifas, que tiene que ver con estos aspectos, ¿qué hay sobre eso? Antes de entrar en ese tema, me gustaría ampliar un poco la idea que estaba externando Juan José en la elección de los árbitros
y en el nombramiento de los árbitros en la parte del tribunal arbitral. Señalar que el tribunal arbitral siempre tiene que estar compuesto por un número impar. Puede ser 1, puede ser 3, puede ser 5. ¿Cómo se establece la cantidad? Las partes lo pueden establecer en su misma cláusula contenida en el contrato, que dijimos anteriormente que el arbitraje se acciona mediante una cláusula arbitral que tiene que estar plasmada en el contrato, o puede ser después que se inicia el conflicto, pueden hacer un pacto compromisorio que se va a resolver por arbitraje el conflicto. Entonces, si las partes no designan las cantidades de árbitro, entonces cuando se deposita la demanda, la Corte, la Secretaría de la Corte, le envía la lista de árbitros que tiene la Corte, que hay una lista preestablecida con los árbitros que han sido electos, como dijo Juan José anteriormente, y de esa lista las partes eligen, cada una de ellas, una terna. De esa terna en su orden de preferencia. Lo ideal es que las partes se pongan de acuerdo en cuáles son los árbitros que quieren que administren el proceso, pero si no se ponen de acuerdo, el bufete directivo entonces entra en acción y los ayuda a nombrar los árbitros. De esas ternas que depositan ambas partes, tanto la parte demandante como la parte demandada, se elige el primero en la lista de cada uno de ellos. Si hay algunos que coinciden entre las dos listas, ese se nombra como presidente del tribunal. En caso de que no haya ningún acuerdo o no haya un nombre que coincida en las dos listas, entonces el bufete directivo elige el presidente de la lista ya preestablecida. En el caso que las partes no se pongan de acuerdo en la cantidad de árbitros, una cosa es elegir los árbitros y otra cosa es la cantidad de los árbitros. Entonces, la misma ley establece y el reglamento que tiene que ser uno obligatoriamente. En el caso de que una parte quiera 1 y otra quiera 3, entonces, y no se llega a un acuerdo con eso, obligatoriamente tendrá que ser un solo árbitro. Con respecto a los costos ahora de la tarifa. La tarifa está establecido, hay una tabla que tiene la Corte y está en la página web de la Cámara de Comercio que cualquiera puede ingresar a ella. El arbitraje se maneja, las tasas administrativas y los honorarios arbitrales es de acuerdo a la demanda, al monto que usted demande. Y de ahí se va estableciendo en esa tabla. Usted entra el monto que usted va a demandar y a partir de ahí le hacen los cálculos de cuánto usted tiene que pagar en caso de que sea un árbitro o en caso de que sea más de un árbitro. Asimismo se lo indica la tabla. De esa manera, la tarifa a pagar en la Corte se divide en las dos partes. Quiere decir que si a ti te da que tú tienes que pagar 150,000 pesos, eso se divide mitad y mitad. 75,000 pesos tiene que pagar la parte demandante al momento de depositar la demanda y 75,000 pesos tiene que pagar la parte demandada cuando deposita el escrito de defensa. Esa es la manera en que se maneja y se calculan los montos a pagar por una demanda arbitral. Si me permite, en cuanto a agregar esa parte, aunque se vea que el costo es un obstáculo, no es un obstáculo como tal. Incluso hemos visto en nuestra experiencia en nuestro centro que eso facilita hasta que las partes lleguen a un acuerdo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar en un tribunal de justicia ordinaria donde normalmente se solicitan condenaciones que son exorbitantes porque el papel dice cualquier cosa. Es decir, una persona llega y pedir 20, 50, 100 millones de pesos dependiendo de la solvencia que tenga su demandado, es algo que se ve de una forma con cierta frecuencia. Ahora bien, cuando una de las partes apodera un tribunal arbitral y dice cuál es el monto realmente que está buscando como compensación, no puede poner cualquier tipo de monto. Eso ayuda a que las partes puedan tener un acercamiento y sinceren sus pretensiones para poder llegar a una solución en el conflicto. Bueno, con tribunal particular y privado, como se dice, imagino yo que tienen mucho procedimiento y forma y manera de actuar como la justicia ordinaria pública.
Entonces, se puede apelar las decisiones de este tribunal, Manuel. ¿Cómo no? Sí, decir que primeramente que esta justicia privada, este sistema de resolución de conflictos, no entra para nada en contradicción con la justicia ordinaria. De hecho, desde las Naciones Unidas y hasta los mismos tribunales, la Suprema Corte de Justicia nuestra, está buscando la manera de promocionar, de promover cada vez más el sistema este de arbitraje. Entonces, claro está, cuando se da una decisión, siempre habrá, o generalmente habrá, una parte gananciosa y otra perdidosa. Entonces, ¿qué recurso cabría incoar en este caso? Bueno, la única acción disponible según la ley es la acción en nulidad. Esa acción en nulidad será conocida por la Corte de Apelación, por ejemplo, si es un laudo arbitral de la Corte de Resolución nuestra, entonces sería la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago la que conocería de esa acción en nulidad. Pero debo hacer el señalamiento de que esa acción en nulidad no puede ser medalaganaria. Es decir, el artículo 39 específicamente establece que son 6 causas específicas por las cuales usted puede accionar en nulidad. Voy a mencionarlas así por encima, ¿verdad? La primera de ellas tiene que ver con la capacidad de las personas. Si se comprueba que una parte no tenía capacidad, ese laudo puede ser anulado. En segundo lugar, puede ser, por ejemplo, por inobservancia en el proceso. Si la Corte comprueba que hay violación al derecho de defensa, hay una inobservancia al debido proceso y será también objeto de la nulidad. Otra cosa tiene que ver, por ejemplo, con que el laudo arbitral se exceda o decida sobre cosas distintas a las que se le planteó. Los abogados conocemos esto como extra petita o ultra petita, también objeto de nulidad. Otra causa tiene que ver con problemas en la composición del tribunal arbitral, que no se eligió de conformidad a la cláusula arbitral y al acuerdo que se llegó. Y también, por ejemplo, tiene que ver con tratar de asuntos que el laudo hable de cuestiones no susceptibles de arbitraje. Si por casualidad la Corte comete un error y conoce algo que tiene que ver, por ejemplo, con el orden público, no sería competente, obviamente, y la Corte de Apelación procedería a pronunciar la nulidad. Esta acción en nulidad tiene que ser incoada dentro de los 30 días siguientes de la notificación del laudo, para que sea perfectamente recibible. En el transcurrir del tiempo, por lo menos, se conocen múltiples conflictos y causas, pero siempre en la cantidad de todo esto existe un factor que es más común. ¿Cuál es el conflicto más común que son conocidos, en este caso, por el tribunal? En este caso, los más comunes son las demandas en daños y perjuicios y también la demanda en cobro de valores incoadas por comerciantes, en este caso. Bueno, muy interesante. Entonces, otro aspecto importante, ¿qué jurisdicción territorial le compete a ustedes? Si por lo menos solamente tienen la ciudad de Santiago o tienen otro territorio adyacente o otras localidades, porque me imagino yo que debería ser así, porque un tribunal especializado, me imagino yo que debe tener una jurisdicción, una competencia ya por lo menos muy amplia. Bueno, la competencia lo determina la cláusula arbitral. Yo puedo firmar aquí un contrato en Santiago y decidir que va a ser la Corte de Arbitraje de Santo Domingo la que va a conocer eso. Eso no tiene ningún problema. Okay. No se da aquí en esta materia lo que es esa aplicación de lo que los abogados tenemos, que el domicilio del demandado es el competente. Aquí no se da porque esto viene con motivo de un acuerdo que expresamente da competencia a una corte en específico. Ahora, nosotros tenemos acuerdos, independientemente de lo que le estoy diciendo, porque hay muchos casos, por ejemplo, de Santo Domingo que se conocen aquí en Santiago. ¿Pero hay corte de arbitraje en toda la provincia o solamente? No, todavía no. Yo no tengo exactamente.
Hay algunas que existen y otras que se están formando. Y muchas de las que están formando, en lo que se resuelve eso y ellos logran, digamos que organizarse, tenemos acuerdos con algunas cámaras de comercio para darles ese apoyo en cuanto a eso. Sí, nosotros tenemos acuerdos de prorrogar la competencia de esas cámaras de comercio si se presentan, si las cláusulas arbitrales establecen que se va a conocer en la corte o en el centro de esa cámara de comercio. Tenemos acuerdo con La Vega, con Montecristi, con Valverde, tenemos con Sánchez Ramírez, también tenemos acuerdo. Puerto Plata. Puerto Plata ya no, porque Puerto Plata ya tiene su corte. Ya lo he visto. Puerto Plata tiene, en el país ahora mismo activo hay 3 cortes, que es la de Santo Domingo, la de Puerto Plata y la de Santiago. Están en procesos ahora mismo de formación que nosotros le estamos dando ayuda, la de la Altagracia y está la de la provincia de Espaillat también, que están trabajando en formarla. Yo me imagino que en muchos aspectos, por lo menos, muchas personas han salido perjudicadas, otros beneficiados. Aquellas personas, aunque han sido beneficiados, no están contentos con la decisión, aquellos que han sido perjudicados, quizás tampoco están contentos, puede en un momento determinado conocer su caso de manera particular ya en la justicia ordinaria. ¿Pudiera esto? Sí, mire, ya en ese tipo de casos, aunque sean perjudicados, la única acción que tienen es la acción en nulidad. Y por los determinados casos que anteriormente había descrito el licenciado Manuel Mena. Es decir, una vez que el caso se decide en nuestra Corte de Arbitraje por parte de los árbitros quienes emiten su laudo, que es la decisión que se emite, ya no podrían recurrir a la justicia ordinaria para buscar otra solución sobre el mismo caso que ha sido juzgado. Ese es parte de los beneficios que tiene el acceso hacia nuestra Corte y decidir cualquier tipo de conflictos dentro de un tribunal arbitral creado por nuestra Corte. Pero yo me imagino que una persona que resulte afectada o no esté conforme con respecto a una decisión y no quiera obtemperar o no quiera cumplir con las decisiones, me imagino yo que habrá otro procedimiento ya de justicia ordinaria para hacerle cumplir o ajustarse a la norma, porque me imagino yo que ¿cómo te digo? Esta corte no tiene la capacidad de condenar, muchas veces, como te digo, penalmente, y me imagino yo que personas que, como te digo, que sean afectadas o no se sientan conformes, no quieran obtemperar a una decisión del tribunal de ustedes. En ese caso, la sentencia es ejecutoria. Sí. Ahora, las vías de ejecución están en manos de la justicia ordinaria. Es decir, nosotros no podemos, muy importante eso. Nosotros no podemos o no tenemos algo así como tiene la jurisdicción ordinaria, no tenemos acceso a la fuerza pública, pero la persona que ha sido beneficiada por un laudo arbitral contra un acreedor o contra la persona que ha incumplido ese acuerdo perfectamente puede contar con todos los mecanismos de ejecución que la ley pone a su cargo. Importante que no tienen que, un tribunal de la justicia ordinaria no tiene que homologar ese laudo. Quiere decir, es ejecutorio, inmediatamente se cumpla el plazo establecido por la ley para él poder ejecutar, accionar en nulidad. Después de 30 días, vamos a decir, o antes de eso, lo puede hacer y es ejecutorio. Simplemente va y solicita la fuerza pública, como cuando a ti te dan una sentencia en un tribunal ordinario, es igualmente ejecutorio. Respecto a lo otro, que las partes tienen un acuerdo arbitral y no se quieran y no van al centro o a la corte a imponer la demanda o a introducir la demanda, y lo hacen por la justicia ordinaria, y la parte demandada puede ante el tribunal alegar y presentar que existe una cláusula arbitral, y el tribunal obligatoriamente se tiene que desapoderar. No puede continuar el proceso. Ahora bien, si la parte demandada no alega nada, no dice nada, entonces puede continuar el proceso por la justicia ordinaria. Yo quería, para culminar eso, puntualizar. No existe un procedimiento especial en materia arbitral
para ejecutar las decisiones o los laudos arbitrales. Como decían mis compañeros, se ejecuta por las vías ordinarias los procedimientos normales. En este caso, en vez de una sentencia dada por un tribunal de primera instancia o una corte de apelación, va a estar sustituida, digamos, por ese laudo arbitral, ¿verdad? Número uno. Número dos, el artículo 40 de la ley 489-08, que habla del procedimiento, el procedimiento de la acción en nulidad y todo esto, establece en su párrafo 4 que la sentencia emitida por la Corte de Apelación sobre la acción en nulidad, que creo que es importante, es susceptible de ser sometida a casación ante la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Muy importante. Exactamente. Muy importante, pero después, ya ahí, después que ese laudo está hecho, funciona perfectamente como una sentencia. Y es importante, miren, es la acción en nulidad. No están como la apelación volviendo el caso a su estado de que no fue bien conocido el derecho ni nada de lo que se conoció ahí. Simplemente te están diciendo que ese caso se volvería como a cero, porque si lo anula la Corte de Apelación. En otras palabras, si cualquiera de las partes quiere introducir nuevamente el procedimiento con otros árbitros, lo puede hacer. Licenciado José, ¿otro aporte? Sí, en cuanto a ese caso se refiere, es importante en cuanto a la acción en nulidad, que abundando en cuanto a lo que había avanzado el licenciado Mena y Delmira, debe de tomarse en consideración de que si bien es cierto puede ejercerse la acción en nulidad, la acción en nulidad no suspende la ejecución del laudo por sí. Para que ese laudo sea suspendido, la parte que ha perdido en ese caso, en ese laudo, al haber sido emitido ese laudo arbitral, tiene la obligación de prestar una garantía para que la misma sea suspendida. Es decir, no es que usted va a tener utilizarlo como un medio para retardar la justicia o la ejecución de ese laudo, no. Si usted entiende que el laudo es nulo, usted puede ejercer la demanda de nulidad, pero tiene que prestar una garantía para la persona en favor de la persona aquí que pretende o que puede ejecutar ese laudo. Bueno, amigos televidentes, está usted en sintonía con su espacio Abogado, Justicia y Sociedad. 3 grandes expertos nos acompañan de la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Santiago. Nos han aportado muchísimas ideas interesantes y otros tópicos y aspectos concernientes a lo que es el arbitraje. Vámonos a la siguiente pausa para luego regresar con la parte final y otros aspectos muy importantes de su programa Abogado, Justicia y Sociedad. Adelante, señor director. Año tras año hemos avanzado de la mano con nuestros asociados, apoyándonos mutuamente, tomando decisiones dignas en procura de su bienestar, construyendo un mejor porvenir para ti y los tuyos, fomentando la confianza que de buena fe nos ha hecho crecer y perseverar para alcanzar un mejor futuro. 70 años después, seguimos más fortalecidos gracias a ti, a tu confianza, a tu buena fe. Creyendo que sí se puede, apoyándonos mutuamente para el logro de una mejor sociedad. Hoy mantenemos nuestro compromiso de seguir trabajando junto a ti, construyendo bienestar y soluciones solidarias para satisfacer tus necesidades y mejorar tu calidad de vida. Cooperativa La Altagracia. El cooperativismo es solución. MB y Reyes, asesores de seguros. Nelson Reyes y Yomara Barrero, profesionales altamente capacitados para orientarte en la obtención de tu seguro. Servicios que ofrecemos: seguros de salud local e internacional, seguros de personas, seguros de automóviles, seguros de propiedades, seguros técnicos, transportes diversos, finanzas. Comunícate con nosotros a través de Facebook. Asesores de Seguros MB y Reyes. En Instagram, Asesores MB y Reyes. En WhatsApp, 829-851-0638.
y tenemos nuestros correos electrónicos mbasesoresdeseguros1@gmail.com y segurosnelsonreyes@hotmail.com. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar. ¿No pagas a su orden? Por algo vendremos más. Filtros Robeida, la garantía de su salud. En Robeida usted encuentra todo lo que necesita para el tratamiento de su agua. Llámanos y le serviremos de inmediato. 809-581-8322 Santiago. Filtros Robeida, la garantía. Señores, estamos de regreso aquí con nuestro espacio Abogado, Justicia y Sociedad. Hoy nos acompañan 3 expertos de la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de Santiago. Damari Fernández, quien era secretaria, aquí es con nosotros. Y Emanuel Menas, que también miembro, y Juan José Arias, quien es el presidente. Ya nos han aportado una gama de temas importantes y tópicos con lo que tienen que ver con la intríngulis de lo que es esta institución aquí de esta ciudad de Santiago. Bueno, Delmira, teníamos un tema que estábamos hablando con respecto a los plazos, a las prescripciones, con relación a incoar una demanda. Ábrenos de ese tema ampliamente. Queremos saber que los amigos televidentes quieren conocer con relación a este caso, porque el tema es interesante. Respecto a los plazos, para iniciar una demanda, no hay un plazo especial ni limitado para tú poder introducir una demanda. Ahora bien, sí se tiene que tomar en cuenta los plazos establecidos en el derecho civil para cualquier tipo de prescripción de una acción. Entonces, solamente está limitado en esa parte. Si el objeto de la demanda, en el derecho civil, su plazo ha prescrito para poder iniciar, entonces, pues, por supuesto, el tribunal arbitral lo tomará en cuenta. Ahora bien, tú puedes demandar, pero la Secretaría de la Corte de Arbitraje no tiene la potestad de determinar eso. Eso lo va a determinar el tribunal arbitral después que esté conformado. Porque hay un aspecto muy importante en arbitraje, que es un término que se le llama competence, que es que el tribunal es él mismo el que tiene que verificar y analizar si tiene competencia para conocer un caso. No lo puede determinar ni el bufete directivo de la Corte, ni siquiera un tribunal de la justicia ordinaria. Eso le compete directamente al tribunal arbitral. Conocer después que se deposita la demanda si él tiene competencia para conocer sobre ese caso.
¿Quería agregar más? Sí, en este caso, en resumen, lo que sucede es que todo dependería de la demanda, de la materia en la cual se está juzgando. Nuestra legislación sobre el arbitraje no establece plazos específicos para ejercer una acción por la competencia que se le otorga. Es decir, sería la misma en cuanto a la prescripción, y los plazos para el acceso a la justicia son los mismos de derecho común. Bueno, con respecto a todos estos tópicos, hay uno que sale a relucir muchas veces, que es los costos más o menos de los arbitrajes, de los procedimientos, que realmente muchas veces lo cuestionan, otros no, otros están de acuerdo. Con relación a este caso, ¿cuál es su opinión o cuál es su aseveración con respecto a esta situación? Los costos. Sí. Realmente, cuando tú dices justicia privada, ¿qué es lo primero que te llama la atención? Tú vas a decir, eso debe ser costoso porque la justicia ordinaria es gratuita. Sí. Ahora bien, ¿qué es lo que tú conoces en arbitraje? Las materias que son de libre disponibilidad. Quiere decir, materias que tú puedes disponer de ella y que el Estado no tiene potestad sobre eso porque son materias privadas de las partes. Quiere decir que en esos casos, vamos a poner un ejemplo, un comerciante, un empresario, es muy importante el tiempo, y el dinero vale en el tiempo. Entonces, si tú dices que un caso tú puedes resolverlo, una situación que tú tienes un problema, tú tienes una construcción que la tienes paralizada y te lo pueden resolver el conflicto que se está presentando en un año, en 9 meses, con un laudo que sea ejecutorio inmediatamente, entonces realmente no es costosa. Pero voy a poner un ejemplo. Vamos a poner que sea una demanda de 5 millones de pesos. Voy a dar un estimado porque puede ser que los decimales no me recuerde exactamente. Pero ese caso, con un solo árbitro, cada parte pagaría como 83,000 pesos. Y si fuera más de un árbitro, 3 árbitros, porque es importante saber que se le debe pagar a cada árbitro y de igual manera. Entonces, cuando hay más de un árbitro, puede ser que el monto suba un poco más, pero en ese caso, cada parte pagaría 143,000 pesos para conocer una demanda de 5 millones de pesos, donde tú vas a tener un resultado en un año o menos y no tienes que tener ningún recurso. ¿Qué se le adiciona al monto que tú tienes que pagar? Los honorarios de los abogados. Pero es muy importante para que los abogados sepan que no se le vea afectado sus ingresos por el arbitraje, que muchas veces creen que sí se le podría haber afectado. No, porque hay que pagarle de igual manera. La única diferencia está que en vez de tú durar un proceso que te puede durar 10 años hasta que te llegue tal vez a casación, con todos los recursos que hay, en el arbitraje tú posiblemente puedas resolverlo en un año o un año y medio. Por eso realmente, si tú le haces un análisis de costo a este tipo de justicia, no es costosa. Bueno, muy importante. Con respecto a lo que es los procesos, muchas veces las personas que están involucradas, me imagino yo que demandan un espacio y tiempo que se le dé, que puedan maniobrar. Sobre la celeridad de los casos, Emanuel, ¿qué tiene usted que decir sobre eso? Gracias, sí. La celeridad, como habíamos dicho antes, es una de las ventajas que proporciona el sistema del arbitraje. Resolver los asuntos, los conflictos en el menor tiempo posible, ¿verdad? Sí. Y eso tiene que ver y una relación directa con el costo. Por aquello que decía la licenciada Fernández, si usted puede resolver este asunto que tiene una obra paralizada en 9 meses o un año, que es el promedio normalmente que dura un arbitraje con nosotros, es una gran cosa. Eso es una cosa, y otra cosa muy distinta es, porque a veces se da, y debemos mencionarlo, que las partes entran en el conflicto arbitral y luego de ahí ellos entran en negociaciones y paralizan de alguna manera el procedimiento cotidiano del arbitraje. Y nosotros en la Corte no podemos, obviamente,
oponernos a esa situación. Eso a veces nos alarga un poquito, pero es por el bien de ellos mismos. Es decir, que eso es una cosa importante. Bueno, muy importante eso. La mayoría de las personas que siempre están sujetos a este tipo de procesos esperan un espacio de tiempo corto, más o menos, debido a que muchas veces el tiempo es dinero y que tratan por lo menos de solucionar con respecto a todo esto en el más breve tiempo. Sobre la ventaja, queremos saber, que representa el arbitraje ya de manera privada, con respecto, haciendo comparación, ¿qué tiene que decir sobre eso? Adicionalmente de lo que ya se ha mencionado en cuanto al costo y a la celeridad, tenemos la flexibilidad. Cada una de las partes pueden diseñar su propio proceso. Las audiencias pueden, si es necesario que sean celebradas, no es necesario, pudiera hacerse un procedimiento por escrito donde las partes puedan plantear sus argumentos de una forma escrita y se la comuniquen a los árbitros, quienes van a decidir cuáles son, a tomar la decisión con relación al conflicto sobre el punto de derecho que se está discutiendo. Si se celebran audiencias, las mismas partes pueden establecer un calendario de audiencia, pueden establecer las medidas y en las fechas en las cuales van a ser celebradas las mismas. Por eso, tal como decía el licenciado Mena, muchas veces se entiende como que el proceso pudiera durar un poco más, pero dura más también porque se le puede permitir a las partes, dentro de esa flexibilidad, que puedan gestionar un acuerdo, que puedan gestionar las medidas que tengan que tener, que puedan discutir entre las partes de la manera que ellas prefieran hacerlo en el ámbito para poder tomar una decisión efectiva para todas las partes que se ven involucradas. Bueno, también yo quiero saber, las empresas o las instituciones que son miembros, forman parte de la Cámara de Comercio, ¿reciben asesoría o reciben algún tipo de curso con relación a los derechos que tienen ellos, sus trabajadores, con relación a las relaciones que deben establecer comerciales, si por lo menos reciben algún tipo de asesoría de ustedes, o si por lo menos algún manual cuando van a ser miembros, o advertencia, o por lo menos le dan algún tipo de información con relación a todo esto? Bueno, es importante destacar dos cosas. Lo primero es que dentro de las funciones de nuestra Corte está lo que es promover el arbitraje. Es decir, nosotros hacemos cursos, formaciones, capacitaciones tendentes, asistencia a este tipo de programas, tendente a dar a conocer lo que es el arbitraje y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Ahora bien, una vez que surge el conflicto, nosotros no podemos figurar como asesores de las partes, porque somos un tercero, por así decirlo, un organismo imparcial con relación a ese proceso. Nosotros no podemos dar opiniones sobre los mismos. Hay que tomar en consideración de que nosotros somos parte, somos una especie de tribunal privado y no podemos emitir opiniones sobre los mismos. En el caso de uno de los miembros que sea sometido a un proceso de arbitraje por otro miembro, esa persona tiene derecho de negar que no quiere ese tipo de arbitraje y optar por lo que es la justicia ordinaria en este caso, o simplemente se le tiene que adquirir obligatoriamente, porque si me imagino yo somos parte ya de la organización, está sujeto a las reglas, a las normas de ustedes, pero si el individuo o la persona o la empresa no quiere someterse a ningún tipo de arbitraje, en el caso del arbitraje privado, si no quiere ir a la justicia ordinaria, ¿tiene competencia esa persona de manera particular de optar por ese procedimiento? Bueno, es preciso destacar lo siguiente también. El hecho de que usted sea miembro de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago no implica que todos sus conflictos se van a decidir por arbitraje. Y de igual forma, el hecho de que dos o más personas incluyan su cláusula arbitral y establezcan la competencia en nuestra Corte Arbitral, no se le pone como requisito que sea miembro de la Cámara. O sea, no todo miembro de la Cámara deberá de someter sus diferencias a arbitraje. De igual forma, no toda persona tiene que ser miembro de la Cámara para someter sus controversias a nuestra Corte de Arbitraje. ¿Otras aseveraciones? Sí, correcto. Es decir, puntualizando, para que se conozca un arbitraje, no es sin condición sine qua non que esa persona tiene que ser miembro de la Cámara de Comercio. Puede ser una persona que no haya oído nunca. Ahora, sí tiene que haber, generalmente, porque es así que se hace, tiene que haber colocado en un contrato la cláusula arbitral diciendo que cualquier problema derivado de ese contrato, de ese acuerdo, de esa convención, sería conocida por
la Corte de Arbitraje, ¿verdad? Eso generalmente, porque puede ser que mediante una cláusula compromisoria, después del conflicto, se le dé competencia, pero no es condición sine qua non, repito, que sea miembro de la Cámara, no, para nada. También, sobre algo que usted comentó, si una parte no quiere acceder al arbitraje, después que ella misma firmó un contrato donde dijo que si se presentaba con cualquier conflicto, lo iba a someter mediante el arbitraje, entonces se utiliza, hay dos opciones. Primero, si te demanda la otra parte y tú no quieres participar, si te demanda ante la Corte de Arbitraje y tú no quieres participar y tú no respondes, el arbitraje lo establece por ley, que continúa todo su proceso si se hace el debido proceso. Quiere decir, si yo te notifico, si tú recibes la notificación, si tú utilizas todo el procedimiento que se utiliza en derecho civil para tú realizar la notificación de que tú has sido demandado, no hay defecto en el arbitraje. Quiere decir, el proceso puede continuar y el tribunal arbitral puede emitir su laudo. Es importante que las partes entiendan eso. Ahora bien, si a ti te demandan ante la justicia ordinaria y tú no quieres alegar que hay una cláusula arbitral y tú quieres que el proceso continúe por el Tribunal de la Justicia Ordinaria, se puede continuar porque hay una presunción que las dos partes están de acuerdo, una presunción de que están de acuerdo en delegar la cláusula arbitral y continuar por la justicia ordinaria. Pero si la parte demandada, como dije anteriormente, alega que hay una cláusula arbitral, obligatoriamente el Tribunal de la Justicia Ordinaria tiene que desapoderarse para que continúe por la Corte de Arbitraje. Bueno, agradecerle su destacada participación a la licenciada Dermira Fernández y Emanuel Menas y Juan José Arias, destacados miembros, presidente, miembro y secretaria de la Corte de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Cámara de Comercio de esta ciudad de Santiago. Agradecerle su participación y dejarle una invitación abierta para una próxima ocasión que quiera venir aquí a discutir otros aspectos importantes concernientes a lo que son sus asuntos ya arbitrales. Pues nos queda despedirlo y despedirnos de todos ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.